Ahí, ahí ya estamos. Genial. Bueno, vamos a arrancar con la segunda parte. Profe, ¿y qué pasa si desaprueba alguien? No, O si desaprueba. en ¿Se el, promedia con otras notas? mira, tengan en cuenta que la certificación final en realidad va a ser la evaluación que incluye cálculos, incluye teoría y que incluye una práctica que también se hace en papel, ¿no? O sea, la práctica de papel es cómo hago para probar una fuente y ustedes describen cómo hacer para probar una fuente de alimentación. Bueno, agarro un cablecito, pelo las dos puntas, pongo una pata en el cable verde, otra pata en el cable negro y eso hace que la fuente encienda. ¿Sí? Por ejemplo, esa sería la parte de práctica. Eso va a ser a fin de año. El tema es el siguiente. Nosotros vamos a ir teniendo como notas parciales de los temas que vamos viendo. Entonces, si desaprobás, no pasa nada, pero tenés que ajustar. Digo, si hay alguien que tiene todo aprobado, 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 lo más probable es que la certificación final la aprobéis sin problemas. Y en el caso de que tenga algún problema en la certificación final, suponete que se saca un 6 y tiene todo bien y todo eso, quizás con alguna consulta o algo lo puede solucionar. Pero no pasa nada si desaprobás esto. Y menos los cuestionarios como el que hicimos hoy. O sea, el cuestionario de hoy es simplemente para que ustedes se evalúen cómo están. ¿Sí? No tiene otro objetivo. ¿Está bien? Ah, claro, listo. Sí, sí. Así que Listo, bueno. gracias, profe. Bueno, de nada. Esperen que esto no está bien. Esto no lo vamos a guardar y esto sí. Bueno, esto también que vamos a arrancar ahora, nosotros ya tenemos como alguna, digamos, práctica en el sentido que estuvimos armando con el simulador una computadora y que básicamente conocemos los componentes internos. Pero bueno, lo vamos a ver ya directamente desde lo que sería el armado directo y qué cuestiones tendríamos que tener en cuenta. Les comparto la pantalla. Ahí se está uniendo Marcos. No sé si todo el mundo pudo rendir o no. Marcos no me acuerdo que haya rendido. Ya les envié las correcciones, no sé si les llegaron. Sí, sí. No, a mí no, profe. ¿No? Después me fijo, profe, porque mi hijo está también con Zoom, con el celular. Está bien, bien. Pero ya se las envié. Bueno, están visualizando ahí, ¿no? Sí, yo sí. Bien, genial. Bueno, esto de la demostración, bueno, esto es lo que ya nosotros hemos trabajado con el simulador de ensamble y básicamente cuestiones o aspectos a tener en cuenta cuando nosotros vamos a armar una computadora. ¿En qué casos podríamos armar una computadora? ¿O por qué es que se arma una computadora? ¿Cómo es este proceso? ¿O dónde se aplica este proceso del armado de una PC? Nosotros algo habíamos hablado acerca de los clones, no sé si se acuerdan en algún momento. Sí, sí. ¿Por qué armaríamos una PC? O sea, ¿se hace esto? ¿No se hace? ¿Por qué no viene armada? ¿Por qué no viene como un televisor? Porque sería preferencia. Sería preferencia del usuario final, ¿sí? O sea, en el sentido de qué componentes le va a poner. Podría llegar a ser una opción. ¿Qué otra alternativa tendríamos a esto? O sea, ¿por qué armaríamos una computadora? ¿O por qué no vendría armada? ¿No vienen armadas las computadoras? Sí, pero por ahí no tiene los componentes, o sea, que uno necesita, depende según el trabajo que realice. Bien, Por ese funcionamiento. claro, ¿qué componentes, por ejemplo? Y por ahí la memoria, la velocidad. Señor, ya terminé aún. Me tiré. Está perfecto lo que estás diciendo, Ana, ¿eh? Está bien, digamos, está perfecto, yo solo estoy consultando.
Bueno, lo cierto es que las máquinas vienen armadas, ¿sí? Si yo quiero puedo comprarme algún modelo que ya venga armado, y si busco en algún lugar, lo más probable es que haya un equipo ya armado desde de fábrica con las características que necesito. Estoy hablando de equipos armados de fábrica y de marcas, por ejemplo, Dell, por ejemplo, Lenovo, por ejemplo, HP. Son equipos que ya van a venir armados. Nosotros lo que habíamos visto que con un sistema o con una arquitectura abierta, lo que nos permite justamente es emular o simular alguna configuración de alguno de estos fabricantes. Por ejemplo, si yo sé que HP tiene un modelo con un procesador Intel Core i7 con 16 GB de memoria y con un disco SSD de 480 GB, yo puedo como emular la misma computadora. Entonces, ¿qué hago? Se compran las partes por separado y uno lo que hace es ensamblar, ¿sí? Es una de las actividades que tenemos que hacer como soporte técnico, como técnicos de computadoras, lo que tiene que ver con el ensamble de computadoras. Y tiene que ver con todo lo que decían ustedes. Bueno, por preferencia del usuario, decían, si el usuario quiere armar con Intel, pero quiere tener una placa de video AMD, y nosotros sabemos que es compatible, quizás lo podríamos llegar a implementar. O si quiere que tenga este disco sólido de 480, pero necesita 2 teras de información para guardar películas, o para guardar fotos, o para guardar videos, también que lo podamos agregar. No siempre vamos a estar trabajando como soportes de modo independiente. Nosotros podríamos estar trabajando en una empresa en el sector de sistemas y justamente podríamos llegar a armar máquinas para los usuarios de la empresa. Eso, digamos, es algo que puede llegar a pasar y que de hecho pasa comúnmente. Entonces, digamos, es bastante amplio el campo de el ensamble de computadoras. Puede ser, como decíamos en primera instancia, le armamos una máquina a un usuario por preferencia o porque necesita tal cosa, o nos pueden venir partes por separado trabajando en algún lugar y tenemos que simplemente ensamblar para hacer que esos componentes funcionen. Bueno, yo les cuento algo, hace bastantes años los televisores de tubo, básicamente, venían por partes o venían también así desensamblados como las computadoras. Y uno lo que hacía era ensamblar estos televisores, o sea, obviamente no era una marca Philips o Philco o Hitachi, sino que una marca más bien china, por ejemplo Sensei, creo que había una, y uno tenía las partes por separado, es decir, la placa principal del televisor, el tubo, y lo que hacía uno era justamente montar todos esos componentes en un chasis, en una carcasa plástica, y tener esos televisores. Eso en algún momento ha pasado. Y con las computadoras pasa un poco lo mismo. En algún momento se había hablado de que iba a pasar lo mismo con las notebooks, es decir, que a nosotros nos iban a llegar la carcasa de la notebook, por así decirlo, los plásticos, las bisagras, todo eso por separado, y uno tenía que instalar el display, instalar el mother y elegir las configuraciones de disco y de memoria que tenga. Eso acá en Argentina no funcionó del todo, salvo con estas marcas o segundas marcas que yo les comenté, que ensamblan sus propias máquinas. Por ejemplo, PC Arts, que tiene las Van Gogh, por ejemplo, AIR, que tiene CX, PC Box, que es de Grupo Núcleo, digamos, todas estas empresas que son Garbarino, que tiene Commodore, todas estas empresas lo que hacen es ensamblar acá las máquinas y ensamblan este tipo de notebooks, ¿no? Que vienen con una carcasa plástica genérica. Y después acá le pegan la etiqueta que dice Commodore o que dice lo que sea. Bien, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir cosas, ¿no? En el caso del gabinete, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta? Bueno, si yo voy a armar una máquina que sea básica, por así decirlo, podría instalar algún gabinete que sea
pequeño porque yo no necesito mucho flujo de aire y los componentes no van a levantar una temperatura importante. Entonces, perfectamente podría trabajar con algún gabinete que sea chico o más bien estético para que no ocupe tanto lugar en el escritorio. Otra cosa que también ya hemos visto es que los componentes o el factor de forma que van a tener las cosas que vamos a poner en ese gabinete influyen. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo me compro un gabinete mini, que sea chiquitito, no puedo pretender ponerle un Mother estándar, porque ¿qué va a pasar con ese Mother? ¿Se quemará? O sea, no solo que se va a quemar, pero si yo tengo un gabinete muy chiquito y el Mother es más grande, ¿qué es lo que va a pasar cuando querramos ensamblar? Claro, no entra. No entra, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a buscar información para armar una máquina o vamos a buscar componentes para armar una máquina, yo lo que tengo que fijarme es que el gabinete donde vaya a armar sea compatible con los componentes que le voy a meter adentro, en principio en factor forma, en factor formato. Porque si algo es más grande, como dice Fabián, no entra. Y yo voy a tener un gabinete que, bueno, me lo guardo, lo armaré en otra máquina, pero tengo que salir a buscar a comprar otro gabinete. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar un gabinete, digamos, lo que hay que hacer es buscar justamente características, ¿sí? O sea, hay que buscar características como para trabajarlos. Bueno, con respecto a la fuente de alimentación, obviamente, ¿qué tendría que tener en cuenta? La El voltaje potencia. Bueno, básicamente tendría que tener en cuenta la potencia. Yo les voy a contar también que muchas veces hay que ver con respecto al gabinete y la fuente de que me permita coincidir el tema de las conexiones. Nosotros ya sabemos que todas las fuentes, ¿qué tipo de conexión van a tener? Que empieza con A y termina con TX. ATX. Claro, o sea, todas las fuentes van a ser ATX y todas las actuales van a ser de 24 pines, es decir, ya no vienen fuentes nuevas de 20 pines. Eso no hay problema. Ahora, muchas veces me ha pasado, por experiencias se los cuento, de que yo compré una fuente más o menos linda, no sé, una Thermaltake, y lo pongo en un gabinete Corsair o un gabinete, no sé, de cualquier marca. Y por lo general, las fuentes, ¿en qué sector del gabinete se ubican? ¿Arriba o abajo? De abajo. Arriba. Arriba, me Bueno, parece. o sea, pueden ser las dos, ¿eh? Las dos están bien, pero por lo general las fuentes se ubican en la parte superior, en la parte de arriba, por lo general en los gabinetes estándares. Los gabinetes que ya son de mayor performance o que son más grandes o que son más del segmento gamers, suelen alojar la fuente de alimentación ya en la parte de abajo. Eso en principio como que no me cambia el sueño, ¿no? O sea, pongo la fuente abajo, pongo la fuente arriba, no me cambia nada. ¿En qué cosas sí me puede llegar a influir? Es que el largo del conector ATX no llegue al lugar adecuado. ¿Sí? Porque si no llega, voy a estar en problemas. Y sobre todo si tengo que entregar mañana a la computadora. Uno agarró y dijo, no, sí, mañana te la entrego, total la ensamblo, cargo Windows y ya está, sale sin problemas. Bueno, error. Si mi gabinete tiene la fuente quizás abajo y yo tengo el conector ATX en la parte de arriba del mother y no llega al largo de cable, voy a estar en algún inconveniente y eso es también a tener en cuenta. Bueno, esto no sé cómo lo evalúan ustedes. El tema del diseño del gabinete, ¿cómo lo evalúan ustedes si tuviesen que decidir qué gabinete usar o qué gabinete colocar? No rectangular, un tipo caja. Sí, un case común, pero bueno, yo lo que digo es que hay muchos gabinetes, a ver si ahí se visualiza. Sí, sí. Bueno, cuando yo busco gabinetes de PC, digamos, tengo muchos formatos, tengo muchísimos formatos. ¿Sí? Fíjense que podría tener formatos más estándares, yo los denominaría más estándares a este tipo de formato. ¿Sí? Y después tengo algunos formatos que están más orientados,
más orientados a lo que sería el segmento gamer o el segmento de juegos. ¿Sí? Esto, digamos, tiene que ver, si no es un factor de forma, digo, si cuando hablo de factor de forma, quiero decir que si yo tengo una máquina que tiene componentes que levantan mucha temperatura, no puedo o no debería ponerle un gabinete muy pequeño. ¿Por qué? Porque el flujo de aire no va a ser el adecuado y un montón de esas cuestiones. Sacando el factor de forma afuera, el resto tiene que ver con estética. ¿Sí? Digamos que yo tenga un gabinete así, todo vidriado, o que tenga un gabinete que tenga digamos, una de las compuertas vidriadas, simplemente me va a cambiar en la estética y no va a tener que ver con el factor de forma. ¿Sí? Entonces, ahí es elección. Muchos dicen que los que tienen LED rojo funcionan más rápido, otros que los que tienen LED verde funcionan más rápido, pero simplemente es una cuestión estética, digamos. Le hace como chiste esto, ¿no? Se conectó Facu ahí, me parece. Facu, buen Sí, día. acá estoy. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien, acá andamos. ¿Cómo andan todos? Perdón que interrumpa, justo en el medio. Justo ahí. Buen día. Buen día, ¿cómo todo andan? bien. ¿Todo Buen bien? día. Bueno, me alegro. Bueno, nada, más que nada pasaba para ver cómo estaban, para ver si necesitaban algo. Hoy estuve revisando los mails, no tengo ninguna consulta por lo menos de este grupo. Así que más que nada para ver si necesitaban algo, si querían consultar algo. Pablo, ¿vos te transmitieron algo, alguna consulta? No, tenemos a Alan que se fue a vacunar hoy. Por suerte salió un turno de la vacuna para la primera dosis, así que hoy ¿Qué edad tiene Alan? no lo sabemos. ¿Y ¿Alguien sabés si tiene alguna enfermedad preexistente o algo? No lo sé. Sé que estuvo con COVID, o sea que le dio positivo hace un tiempo, que estaba bien, y bueno, ahora le salió el tema de la vacuna. Ah, bueno. Sí. Así. Bueno, nada, ¿alguien quiere consultar algo? ¿Nadie? No, por ahí después, buen día, hablan el día. Por ahí después, pero por otras cosas. ¿Respecto al curso? No, de este curso no, de otros. ¿De cuál? Decime, aprovecha ahora. Para inglés. Bueno, tenés que mandar un mail al centro, porque yo ese curso no es mío, digamos, no soy el preceptor. Así que por ahí, antes de decirte cualquier cosa, mandar un mail ahí a la escuela. Ok, bueno, ¿Listo? gracias. Bueno. Sí. Bueno, yo por mi parte, Facu, creería que no. Creo que tenemos todos los datos, creo que estamos con todo Bueno, perfecto. Sí, yo ya presenté la ficha de curso, así que más o menos creo al- que estarían todos. así que bueno, creo que más o menos estamos con unas actividades, hoy el miércoles, con Sí. unos cuestionarios de cierre de cosas. Ahí Fabián levantó la mano, pero no sé si es que levantó la mano para preguntar algo o... No, sí. Quería preguntar de si, si falta algún trámite, algún papel. Porque yo me acuerdo cuando me anoté que no presentás nada. Va, al menos en esta situación creo que cuando me había anotado no había presentado nada. Vos te anotaste por el formulario. Claro, sí. Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros de esa manera sería un lío pedir toda la documentación a todos los alumnos de alguna forma virtual. Lo que sí se la vamos a pedir cuando estén por terminar el curso o después del receso de invierno. Seguramente yo me voy a ver, les aviso ahora, ya lo vamos adelantando. Si quieren, ya pueden ir separando la fotocopia del título de estudio que tengan y las 2 fotocopias del DNI. Y cuando tengan eso, yo les voy a pedir que me las manden por mail sí, mejor a mí, que me las manden por mail, así después tengo la posibilidad en la escuela de imprimirlas. Pero bueno, todavía no, más adelante. Pero por las dudas vayan buscándolo. Bueno, listo, ¿Está muchas bien? gracias. No, por Igual que nada. se queden tranquilos, está todo el mundo inscrito y está todo el mundo dado de alta en el curso y todo eso está encaminado. Claro, sí.
Así que, bueno, nada, no los molesto más, sigan con la clase. Después, Pablito, cuando termines, Bueno, Facu, dale, después hablamos. hacemos eso. Dale, hacemos eso. Dale. Chau, Perfecto. chau. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Chao, gracias. Bien. Bueno, continuamos acá. Entonces, hay que tener en cuenta esta cuestión de la apariencia, que es simplemente estética, no tendría otra cuestión. Bueno, lo mismo de los LEDs que podamos llegar a agregar aparte. Tengan en cuenta que los LEDs estándares son el LED de encendido y el LED de transferencia de información que se hace con respecto al disco rígido. Es decir, cuando yo enciendo una máquina hay una luz que se prende, y cuando la máquina está transmitiendo información hay un LED que generalmente titila, y si transmito mucha información titila más rápido, y si no está haciendo nada, por ahí queda apagado o prendido, digamos, o se mueve de modo más lento. ¿Sí? Si yo quiero que, no sé, mis LEDs sean más vistosos o digamos, tengan otra configuración, tienen que ver también con respecto a la apariencia. Y otra cuestión a tener en cuenta, que también estaría aplicado a si nosotros vamos a armar alguna computadora de mayor porte o de mayor performance, o que consuma más cosas y que por ende levante más temperatura, si tenemos más o menos ventiladores o lugares para poner ventiladores. ¿Sí? Hay muchos gabinetes que quizás vengan sin tantos ventiladores. Por ejemplo, miren este. Este que yo tengo acá tiene un ventilador en la parte superior, pero capaz que tenga alguna ranura o algún lugar para colocar un ventilador en la parte delantera. ¿Sí? Eso, digamos, varía de gabinete a gabinete. Y es un factor a tener en cuenta. Simplemente un factor a tener en cuenta. Bien. Bueno, vamos con todo esto que mencionamos, ¿no? ¿Qué dijimos? Tamaño de gabinete, porque si no, no nos van a entrar las cosas. Si viene con ventiladores incorporados, cuando hablamos de ventiladores incorporados, es decir, que ya traiga, fíjense, en este caso tenemos un ventilador en la parte trasera, acá tenemos otros ventiladores. Hay gabinetes que me permiten modificar o no la velocidad del ventilador. Vieron que cuando yo tengo el ventilador del sistema de refrigeración del procesador, cuando la máquina recién inicia, es como que funciona más rápido, y después, si yo no estoy haciendo muchas cosas, esa velocidad baja. Es un sistema que funciona hace bastante tiempo, se llama sistema Cool and Quiet, que sería como frío y silencioso, y hace que las revoluciones del ventilador disminuyan o suban de acuerdo a la necesidad. Muchos gabinetes no tienen esta posibilidad. Yo estaría casi seguro de que este que tenemos acá en imagen, que donde está la manito, es un fan cooler común y corriente, que recibe 12 volts y a partir de ese voltaje va a empezar a funcionar. Pero hay algunos gabinetes que me dan la posibilidad de que esa velocidad o se cambie automáticamente, como pasa con el procesador, o que yo la pueda modificar desde algún panel. ¿Sí? Eso lo podría llegar a tener en cuenta a la hora de la elección de un gabinete. Bien, esto está obviamente relacionado con la primera parte, ¿no? O sea, tamaño de gabinete con la cantidad de componentes, y también tengo que tener en cuenta el hecho de la fuente de alimentación que vaya a poner. Si yo conecto más componentes, no tengo que olvidarme de eso. ¿Dónde vamos a poner una computadora? El entorno físico. Siempre tengan en cuenta que si yo la pongo debajo del escritorio, tenga alguna salida justamente para que el flujo de aire pueda disipar el calor. Bueno, el tema, esto está bastante estandarizado, ¿no? La cantidad de lugares disponibles para montaje, ¿sí? O sea, cuando yo quiero montar ventiladores, lo que les decía en el slide anterior, ¿no? De estas ranuras justamente de ventilación. Yo puedo tener más o menos lugares para poner más o menos ventiladores para lo que tenga que ver con enfriamiento. Bien. Y respecto de las conexiones eléctricas
que vayamos a conectar a la placa, pero esto estaría bien relacionado con qué cosa de la máquina. Con la fuente de alimentación, ¿sí? Esto, digamos, está relacionado con... ¿Qué es lo que quiero? Si yo me compro un fan cooler extra para un gabinete, además de tener distintos tamaños, es decir, que yo puedo poner fan coolers de 8x8, que son los generales, o podría poner más grande de 12x12, tengo que tener en cuenta qué tipo de conexión van a tener. Por ejemplo, estos fan coolers que tienen una conexión de 3 cables, fíjense, cuando yo tengo una conexión con 3 cables, lo que va a suceder es que la velocidad justamente va a ser variable, como mencionábamos hace un rato. Porque, ¿qué voltaje se estaría teniendo acá, según estos colores? ¿Qué me dirían ustedes? 17. No exactamente. Ahí sumaste, 5 y 12, profe. la lógica fue sumar 5 más 12, ¿no? Sí, sí. Claro, está bien. Bueno, pero en realidad no lo suma y lo que hace es empezar a utilizar o una velocidad, la de 5 volts, para que funcione más lento, o conmuta a otra velocidad entre amarillo y negro a 12 para que funcione más rápido. Y según si tenemos alguna inteligencia más ahí dando vuelta en el mother, por ahí combina un rango entre 5 y 12. ¿Sí? Ah, ahora sí. Claro, lo que hace es que varíe esa velocidad. Bueno, el auto no funciona exactamente igual. El auto cuando llega a una temperatura prende y cuando llega a otra temperatura para. Pero esto, en el caso de que esté funcionando o trabajando con más cosas, lo pasa a 12 para que gire más rápido, y cuando está funcionando con menos cosas lo pasaría a 5 para que gire más lento. Esa sería la forma de trabajar de este tipo. Hay algunos que tienen, con respecto al procesador, tienen 4 cables, ¿sí? Bueno, este creo que se visualiza ahí. Y ya, digamos, no, este, bueno, tiene 3. Pero hay unos de 4 que tienen más control sobre eso y también llevan algo de temperatura. ¿Por qué explico esto? Porque tengo en contrapartida, ¿sí? Un fan cooler de gabinete que puede tener una conexión del tipo Molex, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasa con las conexiones del tipo Molex. Si bien yo tengo, ¿sí? Si bien yo tengo, fíjense, como 4 conexiones para enchufar este adaptador al Molex, ¿sí? Yo eso lo tengo disponible. ¿Qué voltaje le está entrando a este ventilador? 5. Bien, ¿en qué te basas para decir que 5 y está bien la respuesta que me estás dando? Pero decime en qué te basas. En los colores y en la cantidad. Bueno, en los colores y en la cantidad. Vos estás mirando este rojo y negro, ¿no? ¿Que está Sí, acá? sí. Bueno, ahora mira lo que pasa. Si yo sigo este rojo, sigo este rojo, sigo este rojo, sigo este rojo, sigo este rojo.